Imagina caminar por un sendero oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna, y al fondo, entre las sombras, un viejo monasterio abandonado te espera. Los lugareños te han advertido que no te acerques, que algo extraño ocurre entre esos muros. Pero no puedes resistirte. En el aire flota un murmullo, un susurro sin dueño. Y entonces lo ves, una figura encapuchada, inmóvil, observándote. Pero cuando te acercas te das cuenta de algo aterrador. No tiene rostro. Esta es la historia del monje sin rostro, un espectro que, según se cuenta, acecha a aquellos que osan interrumpir la soledad de su monasterio. ¿Quién era en vida? ¿Qué pecado lo condenó a vagar eternamente? Hoy nos adentramos en una de las leyendas más escalofriantes y olvidadas, en busca de respuestas, si es que hay alguna. La historia del monje sin rostro comienza en un pequeño pueblo, rodeado de colinas y bosques densos, donde el silencio nocturno es roto solo por el viento. Hace más de 2 siglos, en lo alto de una colina, se erigía un monasterio, hogar de una pequeña orden de monjes que vivían en completa reclusión. Sin embargo, su paz se vio rota por un suceso misterioso que aún nadie ha podido explicar. Una noche, los monjes despertaron por un grito desgarrador que resonó por los pasillos del monasterio. Cuando corrieron hacia la fuente del sonido, encontraron a uno de los suyos postrado en el suelo de la capilla, inmóvil. Su rostro, dicen, había desaparecido por completo, como si alguien o algo lo hubiese borrado de su existencia. A partir de ese momento, el monasterio fue abandonado y el rumor de que su espíritu seguía vagando por el lugar comenzó a propagarse. Algunos aseguran haberlo visto vagar por los terrenos del monasterio, siempre encapuchado, siempre sin rostro. Los pocos curiosos que se han atrevido a explorar sus ruinas hablan de la extraña sensación de ser observados, de murmullos que se escuchan entre las paredes y de sombras que parecen moverse en los rincones más oscuros. Se dice que el monje sin rostro aparece solo a aquellos que se aventuran solos y que su presencia trae consigo una terrible maldición. Algunos creen que su alma está condenada a buscar algo, tal vez perdón, tal vez justicia, o tal vez está simplemente atrapado entre este mundo y el siguiente, sin rostro, sin identidad. Pero ¿quién era este monje? ¿Qué pudo haber causado su muerte y la desaparición de su rostro? Existen muchas teorías, y algunas de ellas son verdaderamente inquietantes. Una versión de la leyenda afirma que este monje hizo un pacto con fuerzas oscuras. Se dice que, en su desesperación por obtener conocimiento prohibido, ofreció su rostro y alma a cambio de poder. Pero las entidades con las que trató lo traicionaron, borrando su identidad para siempre, dejándolo como una sombra de lo que una vez fue. Otra teoría sugiere que fue víctima de una extraña enfermedad que le desfiguró horriblemente y que, avergonzado de su apariencia, se ocultó del mundo hasta morir solo en los confines del monasterio. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, sigue vagando, maldiciendo a aquellos que descubren su trágico destino. Finalmente, algunos creen que no es más que un espíritu vengativo, buscando castigar a los vivos por los pecados de los monjes que lo traicionaron. Lo que sea que haya ocurrido en ese monasterio, su huella ha quedado grabada en el lugar. El monje sin rostro sigue siendo una de las leyendas más aterradoras y misteriosas. Y aunque muchos piensan que solo es un mito para asustar a los más jóvenes, otros no están tan seguros. ¿Te atreverías a visitar el monasterio y enfrentarte al monje sin rostro? ¿Podrías soportar su mirada o la ausencia de ella? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias aterradoras. Nos vemos en la próxima, si es que sobrevives a la visita al monasterio.